Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación a los organizadores de las jornadas. Hay que hacer la parte formal, diríamos. Y fundamentalmente es un gusto estar con ustedes como para traerles algunas ideas del nuevo código en nuestra materia, que es la materia de los contratos. En ese sentido, acá te obligan a estar parado, ¿no es cierto? Porque te ponen los micrófonos. Está muy bien, o sea, yo soy partidario de que uno en la exposición la tiene que dar parado, porque si no la gente tiende a dormirse. Yo igual los compadezco porque me van a tener que aguantar esta cantidad de horas. Yo realmente estoy un poco asustado, pero espero que lo llevemos bien. El nuevo código, yo sé que ustedes ya vieron el módulo de parte general de los contratos. Igualmente, me parece importante que vamos a tener que hacer algún repaso de algunas ideas iniciales para entrar, porque hoy los temas que vamos a tratar son de los contratos en particular. En este aspecto, diríamos, hay reformas. Tal vez no van a encontrar grandes cambios, o sea, no van a encontrar ningún tipo de cambio revolucionario en este sentido. Probablemente haya más cambios en lo que ustedes ya vieron, o sea, en algunos institutos vinculados al contrato, pero desde la teoría general, que es donde va, en definitiva, a impactar en cada contrato en particular. En este sentido, les quiero contar un cuento, en definitiva, no un cuento, pero sí una realidad, para que veamos cómo a veces, sin darnos cuenta, se nos presentan situaciones que nos permiten analizar determinadas cuestiones que nosotros tenemos muy metidas en la cabeza porque, en definitiva, nos vienen dadas. ¿A qué me refiero? Resulta que vamos a ver ahora un instituto que va a impactar muy fuerte en los contratos particulares, que es el llamado contrato de adhesión. En este aspecto, un profesor me contaba hace unos años que una empresa española, que tal vez la conozcan, en realidad vino y ya se fue, que es la empresa Mango, que es una empresa de indumentaria en realidad, que vende ropa. La empresa Mango, en realidad, vino a instalarse en la Argentina y su primera, diríamos, instalación iba a ser en el Unicenter. Entonces, parece que se sienta a negociar el contrato con la gente de la administradora del shopping center y, claro, aparecía toda una serie de cláusulas, vamos a llamarle impuestas por la administradora, entre las cuales una le preocupó mucho a Mango. ¿Cuál era? Era una que decía algo así como que, diríamos, la climatización del shopping. O sea, los locales del shopping tenían una climatización uniforme. Y resulta que como Mango apuntaba a la venta de ropa femenina, no consideraba que, supónganse que eran 20 grados, Mango tenía ya estudiado que en realidad, diríamos, la mujer se prueba más la ropa con 2 grados menos. Entonces, la discusión pasaba por bajarle 2 grados al contrato por una suerte de, digamos, de ya cuestión probada respecto a este tema. ¿Qué les cuento con respecto a esto? ¿Cuál es el resultado? Bueno, ustedes dirán, la verdad es que frente a un contrato con cláusulas predispuestas, que en definitiva hay uno que impone, hay uno que en definitiva tiene el poder jurídico para imponerlo y a veces el poder económico,
habrá ganado el shopping. No, les cuento que al revés. O sea, Mango logró modificar esa cláusula predispuesta y impuso 2 grados menos en su local. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esto es la excepción. O sea, la regla ya sabemos cuál es. La regla es que no se modifica. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el nuevo código, en este punto, nos trae una novedad interesante, y ahora vamos a profundizar un poco ese análisis, porque me parece que es uno de los impactos que todavía no se han medido bien, porque tal vez hemos podido desarrollar más cuestiones desde consumo. Porque ¿qué pasa? Desde consumo, nosotros ya tenemos la ley vigente, la 24240. Entonces, eso ha hecho que se haya desarrollado todo, sobre todo no solamente en doctrina, sino en jurisprudencia y su aplicación concreta. En cambio, en materia de cláusulas predispuestas, en ámbitos que no son de consumo, de eso hay muy poco. Y es lo que viene a impactar fuertemente en esta reforma. Yo tengo que agarrar este... Espera. Bueno, ¿se ve esto? Más o menos. Acá, un poco rápidamente, lo que quiero señalarles es, diríamos, cómo impacta, cómo está organizada el código en esta materia, en la materia de los contratos. O sea, cómo de alguna manera, qué notas se presentan, porque ¿qué ocurre? Después, todo esto va a influir en los contratos en particular. Bueno, obviamente, la unificación. En esto, indudablemente, vamos a ver situaciones que nos van a plantear, que vamos a ver prácticamente por qué la unificación tiene un impacto práctico. Porque contratos que eran, diríamos, se presumían, por ejemplo, gratuitos, ahora se presumen onerosos. Porque de alguna manera, supónganse el mutuo, según fuera civil o comercial, bueno, ahora tenemos que decir, bueno, ¿qué es? Entonces, el código va a decir, se presume oneroso. ¿Por qué? Porque necesariamente se tiene que pronunciar porque unificó. Ahora bien, si ustedes hablan de contratos, que vamos también a tratar, los contratos de comercialización, que son de naturaleza esencialmente comercial, porque relacionan a empresarios, a comerciantes. Entonces, desde ese punto de vista, no vamos a tener gran problema, porque ahí no hay una idea de unificación. Es más, hay una idea innovadora porque se incorporan esos nuevos contratos. Después, en lo que es la unificación de la responsabilidad. ¿Se acuerdan? Todas las diferenciaciones, la idea era tratar de unificar la responsabilidad. Que esto después también va a tener algunas aristas complicadas, porque ya hay algunos que están opinando, por ejemplo, con el tema de la prescripción en materia de contratos. Ustedes saben que la responsabilidad por daños, tiene una prescripción de 3 años. Sin embargo, diríamos, en principio a la responsabilidad contractual, perdón, a la problemática contractual se va a aplicar la prescripción general de 5. Entonces algunos dicen, no, bueno, pero entonces la de 3, ¿qué es? ¿Para la responsabilidad contractual también? ¿O es para... O si yo reclamo el cumplimiento del contrato, por ejemplo, voy a aplicar la de 5. Sin embargo, si reclamo los daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato, aplico la de 3. O sea, hay algunos inclusive que están diciendo que en materia de contractual se aplicaría la de 5, inclusive en cuestiones de responsabilidad. Por eso les digo que no crean que está todo resuelto, más allá de la unificación de la materia de responsabilidad. Bueno, después, obviamente, la distinción en el libro de derechos personales, o sea, contratos aparece en derechos personales, porque en definitiva es un derecho personal. Básicamente es, diríamos, si hay una materia donde el hombre es creador de derecho, yo les diría que la materia de contratos.
O sea, no hay otro ámbito donde, porque precisamente nos movemos en el ámbito de los derechos personales, entonces podemos crear derecho. La organización está dada básicamente en contratos en general, disposiciones generales, contrato de consumo, esta novedad que ustedes ya de alguna manera saben, porque ya vieron este módulo de incorporación al nuevo código, y después los contratos en particular. En este sentido, quiero señalarles que en materia de contratos en particular, hay novedades, diríamos, de incorporación de contratos nuevos, la mayoría de ellos vinculados a lo comercial, por ejemplo, como yo les decía, los contratos de comercialización, y también, diríamos, algún otro contrato, por ejemplo el factoring, que no aparece, paradójicamente, no aparece como contrato bancario, porque, ¿qué pasa? El nuevo código también incorpora un bloque de contratos bancarios, con una novedad, que eso lo van a ver más adelante, que es dos capítulos que apuntan unos pocos artículos a normas de transparencia bancaria en la relación con el cliente, otro capítulo que hace referencia a, diríamos, un caso realmente inédito, que no sé si lo vieron en consumo, pero es el único caso en la legislación argentina que vamos a tener una suerte de regulación de un subconsumidor. Vieron que la idea, o sea, nosotros no tenemos normas que apunten a un determinado tipo de consumidor. Va a ser el único caso donde la ley, o sea, el código, va a abordar el tema de un subconsumidor que lo trata como tal, que es el subconsumidor bancario. Y después aparecen los contratos en particular bancarios, donde se incorporan, o sea, contratos que ya tenían una tipificación social, por ejemplo, el contrato de caja de seguridad, o por ejemplo, el contrato de apertura de crédito. No vamos a tratar, o sea, hoy en esta jornada no vamos a tratar los contratos bancarios, sino con alguna referencia, diríamos, paralela, pero en principio eso va a ser tratado más adelante en otro bloque, que ya habla específicamente de los contratos bancarios y de los títulos. Otro tema muy importante que yo señalo acá, como para que tengan ustedes idea de la metodología de presentación del código, es el tema de, diríamos, hay mucha normativa que refiere al acto jurídico. O sea, ustedes tienen que trabajar, obviamente, estamos dentro del acto jurídico, o sea, el contrato es típicamente un acto jurídico, obviamente bilateral o plurilateral, y por lo tanto nos tenemos que siempre apuntalar. Les voy a dar un ejemplo para que vean cómo impacta, inclusive vamos a ver después el contrato de mandato, por ejemplo. Y vamos ahí tienen un claro ejemplo de la división. ¿Por qué? Porque el mandato aparece, diríamos, dividido de la representación. O sea, todo lo que es el instituto de la representación va a estar regulado en la parte de acto jurídico. En cambio, obviamente, el mandato, como contrato, va a estar regulado en la parte particular de los contratos. Entonces, ustedes para analizar, en principio, el mandato representativo, van a tener que ir a normas que están reguladas en acto jurídico. Ese es un ejemplo. Obviamente después van a tener que ir a todo lo que tenga que ver con vicios, inclusive del consentimiento, o vicio de los actos jurídicos. Ahí van a tener que ir a la parte de acto jurídico. Discúlpeme, ustedes me interrumpen si tienen alguna duda o alguna pregunta, o sea, por ahí es para hacerlo un poquito más dinámico. No sé si tienen alguna opinión o algún debate con respecto al tema, creo que esto es más expositivo, pero por ahí después van a venir algunos temas que son más opinables. Bueno, esto
esto es un poco lo que yo les refería al principio, cuando les hice el cuentito ese de la instalación de la empresa Mango en la Argentina. Acá sí es muy importante, o sea, aparecen estas, diríamos, el tipo general contrato aparece como partido. En principio, distinguiendo el contrato discrecional o paritario del contrato de consumo. O sea, hay toda una teoría general del contrato que parece aplicarse, en principio, al contrato en general, y después está el bloque de consumo. Pero en el medio aparece una figura que está más vinculada, diríamos, a la problemática, para mi manera de ver, a la problemática del consentimiento. Siempre yo cuando en la carrera de grado siempre digo que el famoso tema del principio de la autonomía de la voluntad. Ustedes se acuerdan que el principio de la autonomía de la voluntad dice que se tienen dos libertades, la libertad de contratar y la libertad contractual. O sea, la libertad de contratar es decir, bueno, contrato o no contrato. Eso parece que no está afectado. O sea, esa decisión, salvo algún tipo de vicio del consentimiento, en principio no va a estar afectado. El problema que hemos tenido en las últimos, ya con la contratación masiva, ha sido la libertad contractual, o sea, darle contenido al contrato. ¿Quién le da contenido? O sea, ¿quién fija el clausuleo contractual? Ese es el problema que viene a abordar este código de una manera sistemática. ¿Por qué? Porque crea, diríamos, el contrato de adhesión. Lo ve desde el lado, fíjense, de la aceptación, porque siempre hay toda una teorización ahí de que en realidad el proyecto del 98, hablaba de contrato de adhesión, pero le preocupaba más que nada la cuestión de la oferta contractual en el sentido de cláusula predispuesta. O sea, bueno, a ver, hablaba de la regulación de las cláusulas predispuestas. Acá en realidad se habla directamente de contrato de adhesión. O sea, el contrato de adhesión es aquel que en definitiva, a ver si lo tenemos acá, ahí está. Digamos, hay una adhesión unilateral de una parte que solamente puede, o sea, a ver, hay un núcleo, como se dice, el núcleo prestacional principal, ese en principio no hay una adhesión. O sea, eso sí puede haber una elección, es más, ese no puede ser atacado por abusivo. Pero todo lo demás, hay una parte que adhiere y el otro que de alguna manera predispone las cláusulas. Yo siempre dije que en realidad eso no era un problema necesariamente de poderío económico, sino que yo creo que más que nada tenemos que hablar de una cuestión de debilidad jurídica. O sea, es quién está posicionado en esa circunstancia con posibilidad. Ustedes normalmente lo van a asociar a una cuestión de poder económico, pero no siempre es así. Porque a veces puede haber gran empresa que venga y tenga que firmar un contrato de adhesión. Entonces, la realidad es que más que nada una problemática de debilidad jurídica, debilidad económica. ¿Y qué es lo que me posibilita este contrato? Este contrato, en la medida que lo categorizo como contrato de adhesión, los llamados controles de inclusión, o sea, la cláusula está incorporada realmente, o sea, es legible, es clara. Si yo tengo condiciones generales, fueron acompañadas conjuntamente cuando firmé el contrato o aparecieron después. Eso se denomina técnicamente el control de inclusión del clausuleo, o sea, si efectivamente están en el contrato. Y después el control de contenido, que ya sí, obviamente, incorporadas las cláusulas, yo voy a ver. Y ahí es donde está la problemática de las cláusulas llamadas abusivas. Que ustedes saben que la única regulación que nosotros teníamos en esa materia, o que tenemos hoy en esa materia, es la ley 24240, o sea, el artículo 37 de la ley de consumo. Después no hay una regulación, por eso ahora el impacto que va a tener esto es que ustedes la problemática de las cláusulas abusivas la tienen en contrato de adhesión. Y, bueno, el control judicial amplio, pero
Yo quiero reflexionar sobre esto para que vean, para mí, cuál puede ser el impacto más importante, más allá de la problemática de consumo, que es el contrato de adhesión. Porque ustedes, en relaciones que no son de consumo y donde las partes no han negociado plenamente, estamos en presencia probablemente de un contrato de adhesión. Y yo la pregunta que les hago, ¿cuánto, o sea, hoy, en la realidad, cuántos contratos no son de adhesión? Yo les diría que la minoría absoluta, o sea, la gran mayoría, ustedes van, por ejemplo, todos los contratos bancarios, o sea, no hay un contrato que yo pueda negociar más que elegir lo que me van a prestar y la tasa de interés. También, las compañías de seguro. O sea, la realidad es que ya todo viene enlatado. Y por eso les hice el cuento inicial, para que ustedes vieran que en realidad ese cuento es un cuento para ver la excepcionalidad de la excepcionalidad casi. O sea, es un caso, una rara avis, si se me permite el término, porque en realidad la mayoría de la contratación hoy es predispuesta. Y acá hay una norma que más allá de la famosa, esa norma abierta que aparece en el 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es, recordarán, la desnaturalización de las obligaciones principales del contrato, en definitiva. Esto como poner en un contrato de caja de seguridad que el robo no va a estar cubierto. O sea, yo contrato con un banco una caja de seguridad, bueno, eso es desnaturalizar absolutamente la idea que yo persigo con ese contrato. Entonces, ese punto, diríamos, se replica en cláusula abusiva, aplicable también a contratos de adhesión. Pero una cláusula, un supuesto que yo creo que es el que más va a impactar, y que todavía, ya creo que los autores han avanzado, y por lo que he visto escrito, se analiza en algunos supuestos. Inclusive hay algunas teorías un poco más relativas respecto a esto, pero les quiero decir cuál es la idea. La idea es que hay una disposición que establece algo así como que, dentro de cláusulas abusivas, que, diríamos, se va a analizar básicamente el derecho supletorio, que es, diríamos, la gran mayoría. Si hay un ámbito también que nos movemos dentro del derecho supletorio, es el derecho contractual, porque se supone que las partes pueden modificar el derecho supletorio, salvo lo que de alguna manera es una norma de naturaleza imperativa, pero son las menos. Si bien ahora ha avanzado la imperatividad, en mi opinión, en algunos aspectos, creo que se mantiene un buen tramo para, obviamente, negociar con plena libertad, sin ningún tipo de imposición. Pero ¿qué va a pasar? Esa disposición lo que dice es que, diríamos, yo no me podría apartar del derecho supletorio empeorando la situación del adherente. ¿Se entiende? O sea, yo no me puedo separar de, diríamos, la norma dispositiva por una decisión contractual en la medida que me perjudique, ya sea porque aumente los derechos del predisponente o porque me haga a mí renunciar a determinados derechos que me da el derecho supletorio. Y esto yo creo que es el gran impacto. O sea, esto va a tener, o sea, imagínense todos los contratos que no son de consumo, donde va a haber de alguna manera que analizar qué dice el derecho supletorio en la medida que exista, porque, bueno, tendremos que tener primero la tipificación del contrato desde el punto de vista legal, porque obviamente no es que con la incorporación de nuevos contratos solucionamos todo, porque va a haber un montón de contratos que no van a estar de alguna manera regulados, va a seguir la atipicidad en algún caso, o va a haber una tipicidad social y después va a haber contratos absolutamente innominados, precisamente porque nos movemos en el ámbito de la creación. Pero sí en los tipificados, que tenemos un derecho supletorio, vamos a tener que analizar, o sea, a ver qué dice la norma.
Y entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, qué sé yo, en un contrato de comercialización, que es típicamente un contrato entre empresarios, entre comerciantes, me dicen que, por ejemplo, yo tengo derecho a la exclusividad como elemento natural del contrato. O sea, la norma me dice que en principio hay derecho a la exclusividad. Exclusividad de explotación de un negocio y en el territorio, geográfica. Por ejemplo, en la agencia. Contrato de agencia, después lo vamos a ver. ¿Qué pasa si en el contrato se dice que no tiene exclusividad la gente? Entonces yo me pregunto, si la norma supletoria me dice salvo pacto en contrario, está bien, la norma lo permite salvo pacto en contrario. Pero, ¿cuál es la norma supletoria ahí? La que establece, para mi manera de ver, que lo natural, el elemento natural, es la exclusividad. Entonces, el salvo pacto en contrario sería en el caso de los contratos discrecionales. Porque, si no, ¿qué pasaría? O sea, eso yo no lo puedo negociar. O sea, a mí me impone una cosa de ese tenor, no es que yo la negocié, me la impusieron, porque es un contrato de adhesión. Otro problema que les digo que por ahí, para hilar un poquito más fino, es ver qué pasa cuando los contratos son parcialmente de adhesión. ¿Qué pasa si yo negocié el contrato y la otra mitad me vino impuesta? ¿Cómo lo voy a tratar a esa situación? No está resuelta. O sea, no está resuelto que hay porcentajes de adhesión. O sea, acá hay una categoría única que se llama adhesión. Pero no está resuelto qué pasaría si yo puedo negociar la mitad del contrato. Eso me permite una recalificación del contrato, decir que es un contrato discrecional. Ahí no hay ninguna pauta. Bueno, el tema del consumo, ¿por qué se los planteo esto? Porque en todos los contratos en particular, esto ya ustedes lo vieron, o sea, no lo voy a reiterar, pero lo expongo porque ustedes piensen que cualquier contrato en particular, a partir de estas categorías que vemos como novedosas en el código, contrato de adhesión y consumo incorporado al código, nosotros vamos a tener que analizar cada situación contractual si es atravesada de alguna manera por estas categorías. O sea, es el primer análisis que tenemos que hacer. O sea, nosotros cuando tomamos un contrato, cuando tenemos una problemática de ejecución de ese contrato, de calificación de ese contrato, primero lo que vamos a tener que decir, bueno, a ver, este contrato, antes de pensar si es un mandato, es una comisión, una consignación, primero, antes que nada, tengo que analizar, a ver, ¿este contrato es de consumo? ¿Por qué? Porque voy a tener toda una normativa a aplicarle, que desplaza en algunos aspectos la normativa general. Y la segunda pregunta es, bueno, si no fuera de consumo, ¿es de adhesión? Y recién ahí después me pongo a ver, obviamente, si no es ninguna de esas dos cosas, bueno, deberá ser contrato paritario o discrecional. Pero esto es muy importante porque, le vuelvo a insistir, o sea, nosotros vamos a tener que parar distinto a lo que nosotros normalmente estábamos pensando, que era nada más que la categoría de consumo. Ahora va a haber otra categoría a analizar. Bueno, esto ya un poco es lo que ya les comenté. O sea, la problemática de las cláusulas, fíjense, desnaturalización de las obligaciones del contrato, de los derechos del predisponente o limitación de los derechos del adherente otorgado por norma supletoria. Ese es el problema, es el inciso 2. Y las cláusulas llamadas sorpresivas que también aparecen como abusivas. La cláusula sorpresiva, eso no sé si lo vieron, pero es una cláusula que aparece media descolgada, que no tiene nada que ver con el texto que viene dándose y aparece metida en el contrato y por lo tanto se la denomina sorpresiva. Y así es calificada y va a ser aplicable tanto a consumo como a contratos de adhesión, esta solución
de cláusula abusiva. Esto sí seguramente lo vieron, que en materia de consumo, inclusive no importa que la cláusula haya sido negociada. Ahí, mientras haya desequilibrio, hay posibilidad de abusividad. No importa si se acreditara que el consumidor negoció la cláusula. O sea, diríamos como que no es requisito para la aplicación de las cláusulas abusivas el tema de la predisposición contractual o la adhesión en materia de consumo. Y bueno, las materias de no abusivas, algo ya les dije, que es el núcleo prestacional, que es en definitiva, diríamos, aquello que puedo básicamente yo negociar, porque si algo, no, ni siquiera negociar, lo que puedo hacer es elegir. O sea, puedo decir, bueno, tomo esta tasa, tomo este crédito. Pueden venir si quieren a sentarse acá adelante, ¿eh? Porque te digo para que no estén parados. No. ¿Alguna pregunta? Bueno. Y normas imperativas y normas de tratados internacionales, bueno, pero eso no es lo más sustancial. Lo que me refería es que hay un campo, y yo creo que, por ejemplo, todo lo que es, como decíamos hoy, la contratación bancaria, la contratación de seguros, que me decías vos, creo que es un ámbito donde sabemos que ahí rige la adhesión, no hay ninguna alternativa. Entonces, el código, o sea, ahora vamos a empezar a ver un poco la normativa particular, pero yo les quería hacer este análisis, que probablemente, no sé si me estoy, como se dice, pisando con el doctor Baroto, creo que es el que dio el otro módulo de contratos parte general, pero me interesaba por lo menos para entrar en este análisis, porque yo creo que es un ejercicio nuevo que vamos a tener que hacer cuando analicemos un contrato. O sea, hacer pie en esta organización diferente de análisis. O sea, tenemos que analizarlo o sea, nosotros tal vez estábamos acostumbrados a ir a la norma en particular. O sea, decir, bueno, a ver, vamos a ver el contrato de compraventa, a ver qué dice el artículo tal de compraventa. No. Primero vamos a tener que analizar todo esto. Y después recién analizar las normas particulares de ese contrato, si es que es obviamente un contrato nominado. No, no hay ninguna norma expresa que establezca, diríamos que ante la duda voy a consumo, diríamos. No, yo sepa no. Sí, bueno, diríamos, lo que pasa que, o sea, habría que ver el supuesto particular, pero es muy difícil hablar en abstracto, me resulta un poco difícil, pero no hay ninguna norma que vos veas, diríamos, que te diga, sí hay normas de aplicación, o sea, aplicación, si va la ley imperativa, si después va, bueno, esas normas sí, el 960 y pico del código, pero no respecto de esto, de este análisis que estamos haciendo. Bueno, la compraventa. Hay también una cosa que ustedes, obviamente, ya si tienen el código por ahí, sí. Bueno, vieron que el código es más chiquito, o sea, tiene menos artículos. O sea, tiene 2000 y pico son. Y bueno, en esto también impacta en los contratos. En ese sentido, qué sé yo, de 100 y pico de normas que teníamos en materia de locación, ahora lo resolvemos con 39 artículos. Y fíjense que la ley, si mal no recuerdo, la 23091, la ley de locaciones urbanas, creo que tiene 29 artículos. O sea, también hay una idea de simplificación. O sea, en esto yo en esto estoy de acuerdo. O sea, yo creo que está bien que haya un acceso más fácil. Algunos critican porque dicen que en realidad el código no tiene notas.
que la verdad es que yo, más allá de que las notas en su momento pueden haber sido importantes, interesantes, a veces lo que traen es complicación, porque empezamos a interpretar la nota, a ver si la nota dice lo que dice el artículo, entonces esto despeja las dudas, o sea, no despeja las dudas interpretativas, o sea, siempre va a haber cuestiones de interpretación, pero si agregamos una cuestión más como la nota, eso por ahí tal vez no necesariamente sirve para aclarar. En materia de compra-venta, les explico. El compra-venta es del artículo 1173 al 1171. ¿Cómo se presenta la cuestión? Tiene disposiciones generales de la compra-venta, compra-venta de cosas muebles, que en realidad compra-venta de cosas muebles, como claro, acá tenemos un tema de unificación. No está mal la compra-venta mercantil, con la idea diríamos, de especulación que implica, ¿se acuerdan? Bueno, el famoso artículo 8 que definía el acto de comercio, no está más. O sea, no está mal la compraventa mercantil definida como tal. Pareciera que este capítulo de compraventa de cosas muebles está apuntando más a la compraventa que era mercantil. Más allá de que aparece como genérica. Y vamos a ver alguna norma, por lo menos, obviamente no pretendan que analicemos todos los artículos, pero vamos a tratar de apuntar a lo que considero por ahí más original, más particular, de algo novedoso, algo nuevo. En este sentido, esta presentación van a ver que hay alguna norma con alguna particularidad y que apunta más al ámbito comercial. Después están las cláusulas especiales, que en definitiva es la regulación de los pactos de la compraventa, el tema del pacto de preferencia, el pacto de retroventa, el pacto de reventa. Y después dos artículos que hablan del boleto de compraventa y su oponibilidad, que creo que por ahí es tal vez lo más novedoso, si se quiere, por lo menos desde el punto de vista legislativo, en este ámbito. Igualmente, les insisto, no hay, en el punto de compraventa no hay grandes novedades. O sea, no van a encontrar nada que les llame la atención en demasía. Acá, los elementos esenciales del tipo, ustedes se acuerdan que los elementos esenciales del tipo de la compraventa obviamente es la cosa, o sea, diríamos, las obligaciones nucleares de la compraventa, recordarán eso, alguien se obliga, se sigue con la idea de transferir la propiedad de una cosa. No se habla del dominio, se habla de la propiedad. Porque los fundamentos, si ustedes leen los fundamentos del proyecto, se dice que en definitiva debe ser entendible para la gente común. Entonces, no entramos en el tecnicismo de la propiedad, porque vieron que la propiedad, inclusive en el concepto de la Corte Suprema de Justicia, es un concepto amplio, de titularidad de derecho. No hace exclusivamente al derecho real de dominio. Pareciera que en el caso de la compraventa, en realidad, estamos hablando de que alguien se obliga a transmitir el dominio de una cosa. Sin embargo, el código en eso no modifica, o sea, sigue con la idea de la propiedad. Lo único que modifica es la contraprestación, con un solo término. En vez de, ¿se acuerdan que decía precio cierto en dinero? Bueno, cierto lo saca. Precio en dinero. Y lo cierto aparentemente tiene que ver, no aparentemente, creo que tiene que ver, con la cuestión del precio determinado o determinable, porque hay un mayor grado de posibilidad de indeterminación en algún punto. O sea, no absoluta, pero vamos a ver alguna situación como por ejemplo esta. Fíjense, en la parte de venta de cosas muebles aparece silencio en el precio, así inclusive si lo ven en el código, fíjense cómo está el subtítulo, silencio en el precio. Entonces ustedes dirían, ¿cómo silencio en el precio? Pero a mí me habían dicho que el precio
era un elemento esencial de la compraventa. Sin embargo, acá me dicen silencio en el precio. O sea, como que no hay precio. Bueno, precisamente, silencio en el precio, ¿a qué refiere? Que en materia de compra-venta de cosas muebles, podría darse la situación de que no hubiera precio y se entiende que el precio es el precio de esa cosa en ese lugar, en ese momento. Para decirlo de alguna manera en palabras, no es que lo dice así exacto, no me acuerdo bien, pero la idea es que refiere al precio del lugar en ese momento. Entonces, a ver si lo entendemos. La realidad es que entonces no es que no tiene precio, sino que las partes se enmudecieron con respecto al precio y se supone que lo dejaron deferido a lo que vale la cosa en ese lugar. Pero es un buen ejemplo para que ustedes vean por qué el legislador de alguna manera saca la palabra cierto. Porque es como que hay una idea de incertidumbre en algún punto, porque, o sea, por lo menos incertidumbre relativa. Yo no sé exactamente cuál es ese precio. Ni siquiera sé, digamos, lo que puedo tener es la idea de cómo se va a determinar. O sea, se va a determinar en función de lo que vale la cosa en ese lugar. Lo que dice en términos generales con respecto a precio, yo les puse ahí mínimo de determinación del procedimiento para la fijación. Lo que dice el artículo correspondiente es que tiene que haber alguna pauta que fije el procedimiento para fijar el precio. O sea, si yo, aunque no tenga el precio en ese momento, en la medida que haya una pauta para la fijación del precio, yo voy a decir que tiene precio la compraventa. Inclusive podría darse también en materia de inmueble esto, ¿eh? O sea, no es... O sea, el caso excepcional que yo les dije es el caso de cosas muebles. Pero en la medida que yo fije un procedimiento, y por supuesto, ¿cuáles son las novedades o variantes en este punto? Yo creo que la normativa esa es general. O sea, si yo fijo un procedimiento, ya habría cumplido con este requisito. Por supuesto, sigue la idea de que se puede fijar el precio, por ejemplo, en relación al valor de una cosa cierta en el mercado, o, por ejemplo, que el precio puede ser fijado por terceros. Inclusive, fíjense la novedad, dice, puede ser fijado por terceros que no se designan en el momento de la formalización del contrato de compraventa. Eso sí es novedoso. O sea, yo puedo decir que más adelante vamos a ponernos de acuerdo en elegir un tercero para que fije el precio. O sea, eso no estaba así en la norma, o está hoy, la posibilidad de que un tercero fije el precio. Pero ahora, directamente podría darse la posibilidad de que el tercero fuera asignado a posteriori por las partes. Obviamente que ahí el problema es, con la fijación del precio de tercero, es qué pasa cuando el tercero no quiere fijar el precio, por ejemplo, o no lo fija por algún motivo, o la otra parte no cumple con ponerse de acuerdo en la persona. Entonces ahí a la larga vamos a terminar en la justicia. O sea, eso es lo que dice el código, o sea, a la larga tienen que ir a la justicia a resolver esto. Es una cuestión de cierto riesgo, pero en definitiva se los quiero comentar porque la idea es que haya un procedimiento para la fijación del precio, inclusive ya sea designando a un tercero que podría ser designado a posteriori. Inclusive después vamos a ver, porque esto de fijación de precio es aplicable, estas normas, subsidiariamente, a la locación. O sea, locación tiene una disposición que dice que todo lo que tenga que ver con el objeto, el consentimiento y el precio se aplican supletoriamente las normas de la compraventa. Entonces, fíjense, todo esto que estamos viendo de precio se va a aplicar a, por ejemplo, la locación de cosas. También hay una amplitud, hay una norma ahí, que no sé si, ahora no recuerdo si la tengo, espera.
esto no. Les comento antes otra cosa. Diríamos que las normas de la compraventa se van a aplicar también subsidiariamente todo lo que tenga que ver con contratos donde las partes se obligan a transmitir de manera onerosa, o sea, por un precio, otros derechos reales que no sean de garantía, por ejemplo. Uso, usufructo, o constituir, por ejemplo, la habitación, que la habitación no es transmisible, el derecho de habitación, pero sí yo me puedo comprometer a constituir por un precio. Eso se aplicaría, no significa que eso sea compraventa. Se le van a aplicar las normas de la compraventa. Inclusive, en otro inciso, en cuanto a la aplicabilidad, lo pueden ver, no me acuerdo el artículo, pero habla de la aplicación a lo que son la compraventa de títulos valores. O sea, todo lo que es la comercialización de títulos valores, también se va a aplicar la normativa de la compraventa, por más que digamos que no es técnicamente una compraventa. O sea, se van a aplicar las normas de la compraventa. O sea, como que sean, diríamos, como que siempre, ustedes dirán, bueno, ¿por qué empezamos por la compraventa? Porque, no sé si el programa, o sea, ustedes tienen un programa, creo que yo lo vi, pero yo decía, empezaban creo que por el transporte. Entonces yo digo, no empezar por el transporte porque se me van a dormir ya de movida. Pero no, empezamos por la compraventa por otro motivo, sino porque siempre la compraventa es como un contrato troncal. Fíjense que nosotros en la materia de los contratos, en realidad el primer contrato que se da es la compraventa, porque es como un contrato más. Y fíjense que en cierta forma esto también nos está dando respuesta, o sea, su amplitud en la aplicación de su normativa. Bueno, otro tema acá es el precio de moneda extranjera, que eso ya abre un debate un poquito más complejo, porque abre un debate más general. Por supuesto que la compraventa se puede hacer en moneda extranjera. Ahí el problema es esa norma que se incorporó, el 757, que establece la posibilidad de cancelar, o sea, no se trata a la obligación digamos, se la trata como una obligación de dar cantidad de cosa o género en cierta forma, porque no existe la obligación de dar cantidad de cosas, no está regulada, o sea, lo único que está regulado es la obligación de género. Entonces lo que dice es que, bueno, en el caso de moneda extranjera, no se va a tratar como ahora, que es una obligación de dar suma de dinero, o sea, se trata como si fuera una obligación, con el régimen de la obligación de dar suma de dinero, sino la posibilidad que tiene el deudor de cancelar en moneda nacional, al valor, el momento que tenga que cancelar la obligación. Bueno, eso como si ustedes se darán cuenta, es un debate un poco más amplio y más árido, pero también se va a incorporar acá como una cuestión a analizar. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando un poco más en lo práctico. O sea, porque yo veo que acá hay abogados, por lo que me dijeron, y hay funcionarios. Entonces, discúlpeme que a veces yo tengo una mentalidad más de abogado, porque como yo ejerzo la profesión, entonces yo lo veo más en lo que es la proyección de un contrato. O sea, ¿cómo voy a hacer para prever esta cuestión en un contrato? O sea, los que son jueces, son funcionarios, bueno, ya lo analizan en cuanto el contrato ya está hecho. Pero yo que tengo que hacer el contrato, que tengo que asesorar a un cliente respecto del contenido contractual, en definitiva, yo tengo que prever esta situación. Y primera pregunta que me tendría que hacer, si el 757 es una norma supletoria o es una norma imperativa. Pues eso no está dicho. Sí. No, a ver, espere. No, espere que por ahí me confusión. No, el 765, perdón. 765, me equivoqué yo. Yo no sé dónde dejé el código, pero bueno. Veo que todos tienen código, o sea que... bueno, ahí me falló un poco la... 765, bueno.
Bueno, el 765 que es el del gran debate, porque ese artículo, les vuelvo a insistir, esto rebasa el problema de la compra-venta, es un problema de obligaciones. Pero me refiero básicamente a que vamos a tener que prever, primero, no está muy claro, algunos sostienen que no es una norma imperativa. O sea, dicen que es una norma supletoria porque hay una norma, que hay, no quiero decir el artículo entonces, pero hay una norma que dice que la imperatividad, diríamos, tiene que surgir del contexto, de su contenido, y a veces no es tan sencillo ver si el contexto, el contenido de la norma es imperativa. Igual yo, ¿qué les aconsejaría? Que establezcan un mecanismo de conversión, como se hacía anteriormente en función de el dinero suficiente para adquirir determinado título, determinado bono, que sean dólares. O sea, ¿me siguen la idea? O sea, la idea es no quedarse con la duda, porque ahí va, y ahí después viene todo el tema de la interpretación. A ver, ¿qué es esto? O sea, ¿me van a aplicar la supletoriedad? Porque yo podría decir en el contrato, no se aplica el artículo. Podría decirlo. Que sí o sí hay que pagar efectivamente en la moneda. Pero ahí yo me corro un riesgo, que es la idea de que algunos vengan y decir, bueno, es imperativa esta norma. Entonces yo tengo que buscar un mecanismo de conversión previsto en el contrato. Eso es lo que yo por lo menos haría. Lo dejamos ahí porque en definitiva yo no sé, esto creo que tal vez lo vayan a analizar en algún bloque, yo no sé bien en obligaciones, pero yo lo puse porque me parece que hablamos de compraventa. Ustedes yo la verdad cuando hablo de compraventa normalmente tendemos a pensar en compraventa de inmobiliaria o compraventa de bienes registrables, ¿no es cierto? Pero esto se va a plantear, esto va a ser el tema, digamos, va a ser un tema que va a tener gravitación en función de la formulación. No se olviden que esa modificación entró un poco medio por la ventana ahí, o sea, no estaba originariamente en el código proyectado, fue modificado después. Bueno, también hay algunas reformas respecto del otro elemento que es cosa. Y en esto venta de cosa ajena y venta de cosa futura. No sé si se acuerdan, de la venta de cosa ajena siempre hubo un debate si estaba permitida. Bueno, se decía que en el ámbito comercial estaba permitido y en el ámbito civil no estaba permitido, pero a la larga todos habían interpretado que en definitiva estaba permitido. ¿Por qué? Porque el que vendía una cosa ajena como tal, no el que decía que era propia, el que vendía una cosa ajena de alguna manera diciendo que era ajena o por lo menos implícitamente se sabía que era ajena, por el contexto del contrato, se obligaba, en definitiva, a adquirirla para transferirla. Esa era un poco la idea en términos generales. Bueno, ahora, diríamos, ustedes a lo que tienen que ir más que nada es al 1008, que el 1008 habla de, diríamos, está en la parte general de contratos, de objeto. Esto probablemente no sé si lo vieron en parte general, pero les recuerdo que ahí lo que va a medirse en definitiva es si la persona, o sea, la parte en la venta de la cosa ajena se comprometió y garantizó, porque puede ser que haya garantizado que iba a procurar hacerlo, entonces ahí es responsable si no hace lo necesario para conseguir la cosa. ¿Se entiende? Si yo lo garantizo, ya tengo otra responsabilidad diferente. Yo ya lo garantizo, entonces ahí tengo toda la responsabilidad. En cambio, si yo solamente digo que voy a procurar, o sea, tengo una obligación como de medios, voy a tener una responsabilidad más acotada. Solamente me van a juzgar la responsabilidad en función de no haber hecho lo suficiente para conseguirla. Pero si yo lo garantizo, tengo que cumplir. Y si no cumplo, se devienen en los daños y perjuicios correspondientes. Esa diferenciación obviamente no existía antes, o sea, esta es
es una cuestión... y también hay un artículo, o sea, en el artículo correspondiente a... Esperen que yo tengo que verlo, porque si no... Uy, qué chiquitita la letra. No los quiero aburrir, pero en definitiva, fíjense... No, lo que les quería decir es esto, dice... No, esto está en el 1008. El 1008 dice... El que ha contratado en el último párrafo, dice, el que ha contratado sobre bienes ajenos como propio es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. Gracias. Bueno, ese caso por ahí es distinto, porque no es el que vende la cosa como ajena, sino es el que la vende diciendo que es de él. Entonces ahí, bueno, ahí sí hay responsabilidad. ¿Está claro? O sea, es como que hay tres categorías, para decirlo de alguna manera. O sea, la categoría de la venta de cosa ajena, del que dice que la cosa o implícitamente surge del contrato que no es de él. Entonces ahí se bifurca en función de si garantizó o no garantizó. Y después está el que vende la cosa como propia. Entonces ese sí, obviamente, ese es responsable. O sea, si no cumple... Pero esto siempre seguimos con la... O sea, a mi criterio sigue la misma idea. O sea, yo puedo iniciar, supónganse, con un boleto de compraventa, donde yo tengo una venta de cosa ajena, inclusive en esta tercera alternativa, yo puedo iniciar la demanda de escrituración. Por más que la cosa no esté en el, diríamos, encabeza registralmente esa persona, porque eso es un derecho personal el que tengo en función del boleto de compraventa. Ahora bien, ¿qué pasa? Eso va a terminar en probablemente en un año de perjuicio. Si no puede cumplir el cumplimiento específico de la obligación, no se va a poder cumplir. Porque no es como el caso del juicio de escrituración, que o sea, el juez puede de alguna manera escriturar por el vendedor. Porque ¿cuándo puede hacerlo el juez? Cuando el vendedor, o sea, la propiedad, la titularidad está en cabeza del vendedor. Porque si no, el juez no puede pasar por arriba de todos, digamos. Tiene que, de alguna manera, ver que en la cadena, bueno, ahí el responsable aparece como titular registral. Que les comento también que eso es un agregado que se regulariza en el código, porque no sé si recordarán que la posibilidad del juez de escriturar por otro era patrimonio de los códigos procesales. Bueno, ahora se incorpora en el Código Civil. Bueno, estaba en el Código Civil esa alternativa. Ahora está incorporado en el Código Civil alternativa y la posibilidad de que el juez escriture por otro. O sea, como que hay una jerarquización del tema y no es un tema esencialmente procesal como era hasta hoy. La venta de cosa futura también se regula en el 1131 y en esto hay ahí también toda una opinión, los fundamentos. No sé si se acuerdan bien de este tema. O sea, en realidad, la venta de cosa futura, yo puedo decir, supónganse, una cosa es la venta de la cosa esperada, como se dice, y otra alternativa es la venta de la llamada esperanza, entre comillas. O sea, la venta de la cosa esperada es una venta condicional. Es una venta, diríamos, donde yo compro algo futuro, pero condicionado que exista realmente. O sea, si no existe, de alguna manera la venta se deshace, queda extinguida porque no se da la condición, no se da la condición suspensiva. ¿Se entiende? O sea, esa es la venta, es una venta en realidad, claro, pero ¿cuál es la cuestión? Esa condición, ahí si ustedes leen los fundamentos del proyecto en este punto, dice, no, hay que distinguir esto, que esto es una venta conmutativa. No es una venta aleatoria, es una venta conmutativa. O sea, la persona paga en la medida que exista.
Y como es conmutativa, claro, algunos dicen, bueno, pero ¿y qué le tengo que exigir al vendedor en ese caso? ¿Qué comportamiento le tengo que exigir? ¿Un comportamiento activo para que exista la cosa? O sea, fíjense que yo tengo una venta, una cosa futura, que de alguna manera podría depender del propio vendedor. Ahora bien, si no existe, no cobra. Si existe, cobra. Pero a mí también me genera una expectativa como comprador. Entonces, lo que dice lo que dice la doctrina en general es que debe interpretarse que eso no es una obligación técnicamente del vendedor, sino que lo que no tiene que hacer, o sea, es como que está metido dentro de la condición. O sea, para decirlo, es medio complicado, pero para decirlo de alguna manera es como que el vendedor no tiene que impedir que la cosa exista. O sea, si hay una actitud de impedimento, ahí podría haber responsabilidad porque no puede generar la condición. Porque es medio como que la condición, algunos dirían, esto no es una condición potestativa o que depende de la voluntad del deudor. O sea, en el sentido de que el propio vendedor es el que podría impedir que existiera la cosa. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo puede hacer? Y bueno, porque no le conviene, por ejemplo, porque vendió muy barato. Vendió algo barato, entonces no le conviene que exista. No hace nada. Entonces decís, bueno, yo tengo que... ¿Él asumió una obligación o es parte de la condición la existencia? No sé si se ven la diferencia. Son dos cosas diferentes. Una cosa que yo lo voy a... Bueno, según los mismos fundamentos, dice, no tiene que ver es lo que dice Lorenzetti, en definitiva. Él dice que no es una obligación, sino que forma parte de la condición. ¿Y qué significa que forme parte de la condición? En mi opinión, es que no tiene que haber como una actitud tendiente a impedir, pero tampoco tiene una obligación activa para que exista. No sé sino que tiene una actitud, o sea, lo que no tiene que hacer es impedir que se cumpla la condición. Distinto es el otro caso. La venta de la esperanza es cuando yo vendo algo y ahí sí tengo la responsabilidad en el sentido de que, como ahí esa venta de alguna manera es una venta aleatoria, yo no sé como comprador si voy a ganar o perder. ¿Por qué? Porque voy a depender, inclusive es por ejemplo, un caso de una cosecha, supóngase. Entonces, lo que no tiene que hacer, ahí sí, ahí puede haber una responsabilidad del vendedor. Ahí sí es de alguna manera es una obligación en el sentido de que podría tener una actitud tendiente a que la cosa no exista. O sea, ahí sí se ve como una obligación de parte del vendedor. Y debe ser juzgada en materia de responsabilidad una actitud en que de alguna manera quisiera horadar esa obligación o no asumiera esa obligación. ¿Alguna pregunta? O sea, en conclusión, esto no es tan nuevo. O sea, hay como un aditamento, pero la venta de la cosa esperada siempre fue vista como, diríamos, una venta conmutativa y la venta de la esperanza como una venta aleatoria. Acá lo que se define un poco cuál es el rol de las partes en ambas alternativas. Bueno, acá les puse, en realidad, haciendo un análisis, tratando de buscar algo un poco más novedoso, les puse acá, obligación del vendedor disponible. O sea, disponible implica que esto no es imperativo, o sea, esto es disponible por las partes. Igual, acuérdense lo que les dije al principio, o sea, disponible, pero bueno, y si es un contrato de adhesión, ¿cómo juega esto? Y ustedes dirán, bueno, ¿y los boletos de compraventa inmobiliaria? Para ustedes, ¿son un contrato de adhesión? Un boleto de compraventa inmobiliario. ¿Piensan que no? Bueno, yo lo que les digo, yo creo que cada vez más son de adhesión, porque en realidad, sobre todo cuando uno recurre a un intermediario.
sea, donde hay un comerciante habitualista, un corredor inmobiliario, que en definitiva es el que de alguna manera define el clausuleo contractual, o sea que ahí no hay debate real sobre el contenido. Eso no se ha planteado, pero se va a empezar a plantear. O sea, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién intervino? ¿Acá intervino un intermediario? ¿No intervino? Yo sé que por ahí es algo que no se planteaba hasta ahora, porque como no estaban diríamos, ni hablar también se podría plantear el tema del consumo. También se puede plantear el tema del consumo, porque ahora el consumo es amplio. También abarca la venta inmobiliaria. Obviamente tiene que haber un proveedor, ¿no? O sea, pero ahí me decías recién vos lo de el consumo, perdón, lo del fideicomiso, el famoso tema de los fideicomisos de la construcción. Después les voy a plantear un caso para ver qué opinan respecto de una problemática de un fideicomiso de construcción. O sea, me refiero básicamente a la problemática de lo que se denomina el inversionista. Si es realmente un inversionista, ¿qué es? ¿O es un comprador de una cosa futura? Porque eso también va a tener influencia en cómo lo encuadremos y qué normas le vamos a aplicar. Bueno, acá, fíjense, aparece como novedad una obligación del vendedor. Bueno, más allá de cubrir los gastos de mensura, planos, etcétera, tributos a la venta, aparece el estudio de títulos. Que esto es algo más notarial, pero que va a tener una influencia. O sea, ¿esto qué significa? Que en definitiva yo podría exigirle al vendedor que se realice y que costee, porque no solamente es pagarlo, el estudio de títulos. O sea, salvo que no se hubiera previsto que eso se hace de otra manera. Pero en principio, si no, el que lo va a pagar es el vendedor, que es el que está obligado a, de alguna manera, afrontar este gasto, este costo. Y esto va a tener mucha importancia con el artículo 392. Este 392 es, diríamos, un símil del 1051 actual. El famoso subadquirente a título oneroso de buena fe, que de alguna manera está protegido frente a los casos de nulidad. Y ahora se amplía no solamente a inmuebles, sino a bienes muebles registrables. Entonces, estamos hablando de un tema importante, porque, ¿qué pasa? El estudio de títulos tendría importancia a la hora de analizar la buena fe del adquirente. Porque, ¿qué pasa? Con el estudio de títulos yo voy para atrás. Entonces voy analizando todos los tractos que llevaron al final. Entonces, va a tener su incidencia. Esto se los digo como un dato nuevo. O sea, esto realmente es nuevo, esto de la aparición del estudio de títulos. Y yo lo relaciono un poco con esta idea de la buena fe del subadquirente. Después aparece esta norma, obligación del vendedor de entregar el inmueble luego de la escrituración salvo pacto en contrario. Esto, o sea, la verdad, ¿qué es lo que quiere decirnos? O sea, bueno, parece clara la norma, ¿no? O sea, dice, bueno, a ver, si no se pactó, luego de que escritura me tiene que entregar el inmueble. A ver, no es lo que pasa normalmente. ¿Por qué? Porque normalmente, la pregunta, ¿saben cuál es la duda que me generó esta norma? Es, diríamos, tiene que ver un poco con lo que vamos a ver en un punto más adelante, que es el tema del boleto de compraventa. Porque indudablemente todos sabemos que en materia inmobiliaria, si bien hay algún caso de escrituración directa, la mayoría de los casos pasamos siempre por el boleto. Entonces,
yo hasta donde, de alguna manera, bueno, alguno va a decir, bueno, pero sí, en el boleto se va a decir cuándo se va a entregar la posesión. O sea, es algo que se prevé. Pero yo de alguna manera, me ponía en esta situación. ¿Qué pasaría si en un boleto no se dijera cuándo se entrega la posesión? ¿Cuándo se va a entregar la cosa? O sea, no se pone plazo de entrega de la cosa. Entonces, claro, ustedes dirán, bueno, pero eso no es lo que pasa. Bueno, pero puede pasar. Puede pasar que se haga el boleto y no se diga. Entonces yo analizaba esta situación. Entonces, desde el punto de vista del boleto de compraventa y su naturaleza jurídica, hoy, toda la doctrina, inclusive hoy con la incorporación también de su oponibilidad, considera que realmente el boleto de compraventa es un verdadero contrato de compraventa. O sea, siempre hubo una discusión, porque como el código nos exige la escrituración, de alguna manera algunos decían, bueno, no se cumple con la forma, bueno, pero esa forma, ¿qué es? ¿Es una forma solemne? No, es una forma solemne relativa. Entonces, si yo tengo un boleto de compraventa, ¿por qué es importante? ¿Es un contrato preliminar o es un verdadero contrato de compraventa? Toda la doctrina, hoy ya, sin entrar a analizar las distintas posiciones, cómo ha ido evolucionando esto, dice que es un contrato de compraventa y que no es un contrato preliminar. En todo caso, la escrituración es una complementación de forma, pero no es sustancial a la formación del contrato de compraventa. Entonces la pregunta que yo les hago es esta. Si ustedes tienen el boleto de compraventa, se supone, ¿cuál es la importancia de decir eso? Que siempre yo digo, bueno, pero a ver, pensémoslo, porque esto no es una cuestión teórica, es una cuestión práctica. O sea, si yo dijera que es un contrato preliminar, tendría que llegar al contrato definitivo para exigir las obligaciones de la compraventa. En cambio, si yo digo que es un contrato definitivo, significa que yo puedo exigir las obligaciones del contrato desde el momento en que se formalizó la compraventa por boleto. O sea, que no es una cuestión que no tenga trascendencia, es muy importante. Porque si no, alguno diría, no, usted tiene que tener la escritura para exigirme el precio. Porque usted no formalizó el contrato. No, nadie se plantea, o sea, todo el mundo hoy, si ustedes tienen que ejecutar, supónganse, un boleto de compraventa, lo pueden hacer. ¿Por qué? Precisamente porque se considera que es un boleto, o sea, el boleto es un contrato. Ahora bien, ¿qué significa? Si no hubiera plazo, esta norma, ¿cómo jugaría? O sea, ¿qué está queriendo decir? ¿Que voy a tener que esperar a la escrituración? O sea, o de alguna manera juega a favor, o sea, como diciendo, bueno, si no se pactó nada, después la escrituración se entrega. O sea, realmente no está resuelto eso. O sea, creo que a mí me abre un interrogante este tema de luego de la escrituración. Porque pareciera como que si no se pactara en el boleto de compraventa, porque tampoco puedo decir, bueno, no, ¿qué tengo? ¿Una obligación sin plazo? ¿Qué tengo que ir a fijar el plazo judicialmente? Porque alguno va a decir, no, pero espere, usted no tiene una obligación sin plazo. Usted tiene que escriturar para exigirme a mí. Alguno podría decir eso, se podría agarrar de esta normativa diciendo, bueno, sí, usted tiene derecho, pero primero tiene que escriturar. ¿Saben lo que me generó a mí como duda la cuestión? Es porque en algún sentido me desvalorizaría en algún punto al boleto. Porque no me permitiría reclamar en función del boleto un cumplimiento específico de una obligación que es de la compraventa, que es la entrega de la cosa. Pero les digo, no encontré ningún análisis de esto. O sea, no encontré ningún análisis ni doctrinario. O sea, solamente así impuesto un poco el tema de esta particularidad. Pero bueno, se los dejo como inquietud, no se los puedo resolver, pero creo que, por lo menos para pensarlo, por lo menos para plantearlo, ¿no? O sea, uno tiene que tratar de ensayar
como hay algo nuevo, toda la cuestión está más abierta, o sea, acá no hay nada resuelto. Hay muchas cosas resueltas igual, o sea, no crean que... ahí está. Bueno, sí. Si la norma que los tributos que graban la venta están a cargo Del vendedor.